Hablemos de energía, presentado por Biogénesis, CAMEC y nuestro equipo especializado en energía y sustentabilidad. Mi nombre es José Carlos Femat. El conflicto en Medio Oriente dejó de ser un riesgo lejano para convertirse en una realidad económica tangible. El petróleo se mantiene elevado, el diésel presiona los costos logísticos, los fertilizantes encarecen los alimentos y hasta insumos estratégicos como el helio empiezan a escasear. Lo que parecía un fenómeno aislado hoy revela una cadena de impactos que atraviesa mercados, gobiernos y bolsillos. En México, además, el intento de contener precios abre nuevas tensiones entre economía y política. La energía vuelve al centro del tablero global. ¿Estamos preparados para lo que sigue? Acompáñeme. Del inicio que si el conflicto en Medio Oriente se prolongaba, el mercado energético iba a cambiar. No era una advertencia alarmista, era una lectura bastante clara de cómo funciona el sistema. Tensiones geopolíticas sostenidas terminan filtrándose tarde o temprano en los precios, en las cadenas de suministro y eventualmente en la economía real. Pero seamos honestos, pocos pensaron o pensamos que iba a durar tanto, y menos aún que después de todo este tiempo el resultado siguiera siendo tan incierto. Hoy, ese escenario que parecía condicional ya no lo es. Ya no hablamos de lo que podía pasar, sino de lo que ya está ocurriendo. El petróleo sigue rondando los $100 por barril y no baja, no porque exista una escasez estructural inmediata, sino porque el riesgo sigue ahí, latente, sin resolverse. El mercado, en el fondo, está operando bajo una prima de riesgo permanente. Cada escalamiento, cada amenaza, cada señal de inestabilidad se traduce en el precio. Pero el petróleo nunca fue el único problema. Detrás venía todo lo demás. El diésel, por ejemplo, ha aumentado de manera importante. En Estados Unidos, cerca de un 30%. En Europa, alrededor de un 25%. En México, el aumento visible ha sido más moderado, del orden del 8 al 10% en meses recientes. Controles de precios disfrazados de pactos están presentes en todo el país para tratar de detener este golpe. Pero el diésel no es cualquier combustible, es la columna vertebral del sistema logístico, es lo que mueve mercancías, alimentos, materiales, insumos. Y cuando el diésel sube, no sube un precio, sube la economía entera. Se encarece el transporte, se tensan las cadenas de suministro y casi sin darnos cuenta, aparece la inflación. No como un fenómeno aislado, sino como la consecuencia natural de un sistema que empieza a operar con costos más altos en todos sus niveles. Pero tampoco se detiene ahí. Los fertilizantes han subido. La urea, en particular, se encarece y con ello el costo de producir alimentos y transportarlos. Y aquí entra otro elemento que rara vez se menciona en la conversación pública, el azufre, porque el azufre es fundamental para producir ácido sulfúrico, que es base también de muchos fertilizantes. Y luego está el helio, un elemento que suele pasar también desapercibido, pero que es esencial para resonancias magnéticas en hospitales, por ejemplo, para la fabricación de semiconductores y para procesos industriales de alta precisión. Así, cuando el helio escasea, no se afecta a una sola industria, se afectan varias al mismo tiempo. Lo importante es que muchos de estos insumos, como la urea, el azufre e incluso parte del helio, se producen en la región del Golfo y atraviesan el estrecho de Hormuz. No todos dependen exclusivamente de ese punto, pero basta con que una parte relevante sí lo haga para que el riesgo se transmita al mundo entero. Por eso, nunca fue solo petróleo, era y es toda la economía. Y entonces llegamos al siguiente nivel. La inflación deja de ser un episodio temporal y empieza a establecer un nuevo piso. Los bancos centrales se enfrentan así un dilema incómodo. Bajar tasas puede ser riesgoso, pero mantenerlas elevadas también tiene un costo en términos de crecimiento. El mundo entra en una fase en la que crecer cuesta más. El Fondo Monetario Internacional estima un crecimiento global cercano al 3%. No es un mal número en términos absolutos, pero en escenarios adversos ese crecimiento podría acercarse al 2%. No es una caída, pero sí es un nivel bajo para una economía global que necesita dinamismo para sostener empleo, inversión y estabilidad. Ahora bien, ¿qué significa todo esto para México? México no es ajeno a estos choques, pero tampoco es completamente libre para absorberlos. Dependemos en buena medida de energía que compramos afuera, y eso nos hace particularmente sensibles a lo que ocurre a miles de kilómetros de distancia. El diésel vuelve a aparecer como una variable crítica, porque cuando sube su precio, la presión se traslada inevitablemente al consumidor. Pero aquí entra un componente adicional, el político. En días recientes se ha presionado a gasolineros para contener el precio del diésel, incluso con amenazas de auditorías si los precios se ubican por arriba de lo pactado. Y aquí es donde la realidad económica choca con el intento de control.
porque se puede intentar contener el precio, pero no se puede eliminar el costo. Alguien lo absorbe, el distribuidor, el transportista, el productor o eventualmente las finanzas públicas, pero el costo no desaparece, solo cambia de lugar. Y entonces, volvemos al punto de partida. Se dijo desde el principio que si esto duraba lo suficiente, íbamos a llegar aquí, a un punto en el que la energía deja de ser solo un insumo más y se convierte en un factor que define inflación, crecimiento y estabilidad económica. La pregunta nunca fue si iba a pasar, la pregunta era cuándo, y la respuesta es hoy. Para concluir, tenemos que seguir atentos a lo que ocurre a miles de kilómetros de distancia en regiones que parecen lejanas, pero que en realidad están profundamente conectadas con nuestra vida cotidiana, porque lo que pasa allá, en un estrecho, en un puerto, en una refinería, termina reflejándose aquí, en el precio del transporte, en el costo de los alimentos y eventualmente en nuestros bolsillos. La energía no reconoce fronteras, y en un mundo así, entender lo que ocurre allá afuera es la única forma de anticipar lo que va a pasar aquí adentro. Llegamos así al final de esta entrega de Hablemos de Energía, presentado por Biogénesis, Camec y nuestro equipo especializado en energía y sustentabilidad. Si le gustó este capítulo, compártalo con colegas y amigos. A mí me encuentra como @voz_energía. Escuche este y capítulos anteriores de Hablemos de Energía en YouTube. Nos escuchamos la próxima semana.